sur desde el mar hasta el sol. Llegan el águila y el cóndor, el quetzal los recibe con el colibrí. Visualicémonos todos en un mismo porvenir, donde reine la armonía y se restaure la luz. A partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Encuentros Pedagógicos, magisterio, sindicalismo, cultura, actualidad nacional, pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días, son las 8:33 de la mañana y les damos la bienvenida a esta su radio revista Encuentros Pedagógicos de Renovación Magisterial. Hoy sábado 31 de mayo, muy buenos días al magisterio y a cada uno de ustedes que nos sintonizan a través de los diferentes medios de comunicación. Hoy los acompaña en la conducción del programa Karen Ortiz y con lengua de señas Paula Carvajal. Recuerden que pueden sintonizarnos los sábados en Facebook Live, en Renovación Magisterial y en YouTube de Encuentros Pedagógicos. Visítenos en nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarán los documentos, audios de nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. También pueden seguirnos en TikTok y en la cuenta X @encuentrospedac y @renovación magisterial. Ahora vamos a dar inicio a nuestro programa de encuentros pedagógicos número 467. Esta semana estuvo en el marco del paro nacional de el miércoles y el jueves 28 y 29 de mayo, y es por eso que hoy tenemos los apartados de la rueda de prensa tan importante que se dio en la defensa del derecho a la protesta. Entonces, los invito a ver a Fabio Arias, presidente de la CUT, en esta rueda de prensa. Todos los periodistas que hoy nos acompañan en esta rueda de prensa y a los que también están en la sala de Zoom, las personas que nos siguen en Facebook en este momento, es para dar la declaración, es para pronunciarse la Cumbre Social y Política frente a las declaraciones del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, de ayer contra Fabio Arias, presidente de la CUT. Tiene la palabra Fabio Arias, presidente. Bueno, cordial saludo a todos los periodistas y a las personas y ciudadanos que nos están viendo y escuchando. Desde la Cumbre Social, Política y Popular queremos decir, primero, que la mejor balance que se puede hacer sobre el resultado del paro nacional de 48 horas lo hace la misma oligarquía cuando pretende acallarnos, pretendiendo meternos a la cárcel. En esta oportunidad Fabio Arias, pero podrían ser Recording otros. in progress. Podrían ser otros. Entonces yo creo que evidentemente la oligarquía se ha sentido y el paro les ha mostrado de que hay un ambiente político y social muy favorable a este gobierno, muy favorable a la consulta popular, muy favorable a las reformas sociales del cambio, y muestra la indignación que la ciudadanía va teniendo contra este Senado de la República. En esta oportunidad contra la Comisión Cuarta del Senado, que en vez de recuperar los derechos en la reforma laboral que venía de la plenaria de la Cámara, ha resuelto introducir medidas regresivas en contra de la estabilidad laboral y en contra de recuperar los derechos sobre tanto los contenidos de la Ley 50 del 90 como la Ley 789 del 2002. De tal manera que hay un balance muy positivo del paro nacional de 48 horas. Hubo cabildos populares a lo largo y ancho del país, van a seguir habiendo este fin de semana y se va construyendo todo un tejido social y popular para estas políticas de seguir insistiendo frente al Senado de la República, porque este fue un paro contra la oligarquía que hay en el Senado de la República y que obviamente va mostrando de que el pueblo va, sin lugar a dudas, a desalojarlos de esas posiciones, lo más seguro, en las próximas elecciones del año 2026. Y ya con respecto a la decisión del señor Galán
de poner una denuncia penal en esta oportunidad contra Fabio Arias, lo entiendo yo como una denuncia y una forma de querer acallar la protesta social y popular, de querer acallar a los movimientos sociales, a las organizaciones políticas que convocamos a la protesta social. No lo va a lograr, alcalde Galán, ¿sí? La protesta social es un derecho fundamental, garantizado en la Constitución, en la ley, en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y adicionalmente en los protocolos que tiene la OIT sobre la huelga. De tal manera que es una intimidación y una estigmatización que quiere hacer el alcalde Galán en esta oportunidad en el nombre del presidente de la CUT, pero lo entendemos exactamente de querer acallar a toda la cumbre social, política y popular. Y le decimos de una, la protesta social, lo que hace el pueblo para expresar su descontento con esta oligarquía, no puede ser considerado jamás como un delito. Es un derecho que vamos a defender y que vamos a reclamar ante las instancias que nos toque reclamar. Si nos toca nuevamente hacerlo frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en el estallido social vino y dijo: señores del gobierno de Iván Duque, es legítimo, es legal, hace parte de las modalidades que la gente puede hacer en una protesta social y en su derecho fundamental, hacer bloqueos de vías, o como llaman allá, corte de vías o interrupción de vías. Es legítimo, es legal. Mientras no se atente contra la vida y la salud de las personas, ese corte, ese bloqueo es válido y hace parte de la legitimidad con la cual la protesta social se puede desarrollar. Estaremos prestos a dar este debate. Nos parece que los estrados judiciales no debería ser el mejor, señor Galán. Sí, los estrados judiciales es tratar de delincuentes a los que estamos en la protesta social y no somos delincuentes. Somos ciudadanos que reclamamos nuestros derechos en el marco constitucional y legal del uso del derecho fundamental a la protesta. Muchas gracias. Esta rueda de prensa se da en el marco de varias clips, por decirlo de alguna manera, comunicaciones que hizo el alcalde de Bogotá, Fernando Galán, en donde criminalizaba y señalaba directamente al presidente de la CUT, Fabio Arias, de ser responsable de las diferentes manifestaciones que hubo este miércoles y jueves en la ciudad de Bogotá, que tienen que ver, como ya escucharon a Fabio, pues con lo que es una movilización y un paro nacional y la realización de unos cabildos. Frente a esto también se pronunció Gabriel Becerra, representante de la Cámara. Buenos días a todos y a todas. Yo quiero expresar en nombre de la bancada del Pacto Histórico, del Comité Político del Pacto Histórico, nuestro pronunciamiento que tiene que ver con varias cosas. Lamentablemente, la mayoría de la Comisión Séptima en el Senado y posteriormente la Comisión Cuarta, durante ya 2 meses ha alterado la paz social en Colombia. Realmente, si hubiese una disposición de concertación en el Congreso de la República, si permitiesen al menos discutir las reformas, no hubiese que tener que recurrir, como lo hizo el presidente de la República, a la convocatoria de una consulta popular, que es un mecanismo que está en la Constitución, y como es legítimo, las organizaciones sociales a la movilización. Entonces, lo primero que hay que decir es que quienes han alimentado la confrontación social en este país ha sido una mayoría tradicional en el Congreso de la República que ha hundido las reformas sociales. En segundo lugar, la respuesta del movimiento social ha sido en su mayoría pacífica, inmensamente pacífica. Yo les quiero recordar que hubo una gran movilización el 18 de marzo, que hubo la gran movilización del 1 de mayo, que llevamos ya 2 meses en permanente movilización y las cifras relacionadas con violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, por parte de esta gran manifestación ha sido realmente nula, por lo tanto ha sido un comportamiento admirable. En tercer lugar, en la medida en que no haya un desbloqueo a las reformas sociales, el derecho a la protesta
es un derecho que tenemos los colombianos, no porque el alcalde o algún sector político de la oposición nos los conceda, sino porque, como ya se ha dicho acá, está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Yo creo que la reacción del señor alcalde es más una cortina de humo frente a una realidad que está viviendo el distrito de inseguridad, de violencia y de caos que es lamentable. Creo que si el alcalde va a persistir en una política de persecución y de judicialización a la protesta social, va a quedar ante el mundo y va a quedar también ante la justicia como realmente un hombre autoritario que no está atendiendo sus responsabilidades. Por eso nuestra solidaridad con el compañero Fabio, nuestra solidaridad con todo el movimiento social y popular que va a seguir movilizándose, porque hay que asumir que si no hay una inclusión de los contenidos transformadores que han propuesto los trabajadores en las reformas sociales, lo que va a haber en Colombia es una agudización de la movilización y de la protesta ciudadana alrededor de los derechos a las reformas sociales, en primer lugar la laboral y en segundo lugar a la defensa de los cambios. Por eso creo que no hay que escandalizarse, realmente vamos hacia un escenario de mayor movilización social y las autoridades tendrán que garantizar ese derecho en la medida en que el Congreso de la República no está permitiendo hacer los cambios necesarios. Muy bien. Esta movilización que se hizo el miércoles y el jueves 28 y 29 de mayo, como decía el representante de la Cámara, pues se dio en torno a las reformas sociales, a la defensa de los cambios que se está pidiendo la sociedad y pues como dice él, el derecho a la protesta está en la Constitución y está en los tratados internacionales. Por eso no se entiende, y más las personas que vivimos en Bogotá, cómo aquí sí hay manifestaciones de parte del alcalde Galán, donde hace señalamientos, cuando realmente lo que está viviendo la ciudad en cuanto a seguridad, en cuanto a aseo, bueno, en otro tipo de situaciones, tenemos es absoluto silencio. Entonces, es interesante ver cómo para la criminalización de la protesta sí hace sus manifestaciones y frente a otras situaciones no. Ante esto también, Marcelo Torres, representante de Unitarios, hizo su intervención en la rueda de prensa. Estoy aquí en representación de Unitarios, un frente político de 11 movimientos y partidos de izquierda y progresistas. En primer lugar, para rechazar el anuncio intimidante contra los trabajadores y el ejercicio de los derechos democráticos de los mismos, y para solidarizarnos y respaldar completamente al compañero Fabio Arias, presidente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores. El alcalde Galán es tan torpe y tan incompetente para administrar la ciudad, Bogotá, como para reprimir. En realidad, el anuncio de una denuncia penal contra el vocero nacional de los trabajadores, el abanderado de esta gran jornada por la defensa de una reforma que restablece los derechos de los trabajadores, no va a hacer otra cosa que ayudarnos a que la conciencia de los trabajadores de Colombia, la conciencia democrática del país, se percate cuál es su papel al lado de los enemigos de los derechos democráticos, de los derechos del trabajo, del progreso, del proceso de cambio
que hoy abandera el gobierno Petro y que todos los trabajadores y los sectores populares respaldamos. Y en segundo lugar, porque sin duda alguna esta medida intimidante va a desatar una enorme solidaridad que hará cerrar filas al conjunto del movimiento obrero, al pueblo colombiano, y que nos va a entregar la fuerza que se requiere para que se abra camino y termine airosa en Colombia la bandera de la consulta popular y la aprobación del restablecimiento de los derechos de todos los trabajadores de nuestro país. Gracias. Muchas gracias y Bueno, esta fue la rueda de prensa que se dio en el marco de esos enunciados que hizo el alcalde Galán en Bogotá, donde pretende o pretendía criminalizar la protesta y hizo señalamientos directos hacia el presidente de la CUT Nacional, Fabio Arias, y es por eso que hoy, en nuestro encuentro con los trabajadores, pues quedó claro que el paro nacional del 28 y 29 era inaplazable y fue contundente. Entonces vamos a darle paso precisamente a Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, en encuentro con los trabajadores. Y el Encuentro con el movimiento obrero. Muy buenos días, Fabio. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. ¿Cómo amaneces el día de hoy? Karen, buenos días para usted y toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Un cordial saludo a los maestros y las maestras de Colombia. Pues bien, todavía, así las amenazas y las intimidaciones que le quieran hacer a los trabajadores y a sus líderes, pues serán una de las tantas desafortunadas circunstancias que nos toca enfrentar, porque aquí la oligarquía quiere criminalizar la protesta social y quiere hacernos aparecer como unos delincuentes y no como unos líderes sociales que hacemos uso del derecho fundamental a la protesta para reivindicar nuestros derechos y nuestros intereses. Ese es el debate realmente siempre que se da en estas esferas, en un país donde desafortunadamente el movimiento sindical ha sufrido una agresión muy grande, un periodo de violencia antisindical que le ha costado la muerte en los últimos 40 años a más de 3.500 de sus dirigentes y activistas. Pero bueno, habría que decirle aquí a la oligarquía y al autoritario y déspota alcalde Galán que el movimiento social y popular seguirá reclamando sus derechos y defenderá el derecho a la protesta como un derecho fundamental y evidentemente un rechazo total a querer intimidarnos bajo la modalidad de declararnos prácticamente como a personas por fuera de la ley y en esta oportunidad como unos delincuentes más, ni más faltaba. Bueno, estamos teniendo aquí problemas técnicos, Fabio, te me congelaste. Carachas, ¿y ahí cómo sigo? ¿Bien? Bien, ya volviste con nosotros. Bueno, estaba narrando de que nosotros vamos obviamente a rechazar y estamos rechazando esta intimidación que el alcalde de carácter fascista, porque cuando usted empieza a darle tratamiento de orden público a la protesta social y cree que la protesta social la hacen son los delincuentes, pues evidentemente estamos ante una persona que no acepta las mínimas garantías democráticas que el pueblo en general y las diferentes comunidades tenemos el derecho a protestar y a utilizar mecanismos de protesta, como por ejemplo la interrupción de vías, que es un mecanismo evidentemente legítimo y que siempre lo ha utilizado la población y que nosotros vamos a seguir reivindicando, por supuesto. Y entonces
me sirve de una vez para decir que en la motivación del paro, que en general se desarrolló a lo largo del país a nuestra manera de ver exitoso, tan exitoso es que el alcalde de Bogotá no se aguantó, así como se dice, los inconvenientes que tuvo y la afectación que tuvo la ciudad en ese día, que obviamente se molestaron los intereses oligárquicos porque les dañaron algunos de sus negocios. Y entonces eso muestra que evidentemente este paro fue exitoso, que la movilización registró nuevamente a través de también, no solamente de la movilización, sino de los cabildos populares, su respaldo a la consulta popular, aquella que se ha denominado 2.0, que ya no solamente tiene los temas laborales, sino también tiene el tema del derecho fundamental a la salud. Y entonces ese reclamo pues fue importante, lo vamos a seguir haciendo, y por esa circunstancia, frente a lo que aprobó la plenaria la Comisión Cuarta de la Cámara, que aprobó una contrarreforma laboral, de eso nos van a hablar posteriormente aquí personas muy conocedoras del tema de lo que sucedió en la Comisión Cuarta de la Cámara, pero que yo solamente digo acá que eso que aprobaron en la Comisión Cuarta es un despropósito, es una contrarreforma laboral que no está para recuperar derechos, sino para hacerlos trizas y, lo más grave, para introducir mecanismos mucho más regresivos, como el contrato por horas, que después se explicará aquí por parte de la doctora Merilaura Perdomo, una persona muy especializada en los temas del derecho laboral, tanto individual como colectivo. Pero entonces yo lo que quiero decir aquí es que, motivado por esa circunstancia y por el hecho de que el Senado de la República no quiere y se está oponiendo a la consulta popular, nosotros estamos previendo la realización de una nueva movilización social para el día 11 de junio, que puede ser el momento en el cual se está discutiendo tanto la reforma laboral como la consulta popular en la plenaria del Senado. Y está bien que el pueblo nuevamente, no nos vamos a dejar intimidar de parte de estos oligarcas, que no les gusta obviamente que el pueblo rechace sus medidas, y por tal motivo vamos a realizar una nueva movilización el 11 de junio a lo largo y ancho del país, especialmente con unas caravanas hacia las capitales más representativas de Colombia, como son Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá. Y esperamos obviamente pues una fuerte movilización para señalarle a esta oligarquía que el pueblo va a seguir luchando por sus derechos y que se opondrá una y otra vez a toda forma regresiva, a toda reforma regresiva, e incluso exigirá la conveniencia de que el Senado de la República no le quite la posibilidad al constituyente primario, como es el pueblo, de resolver los asuntos de la recuperación de sus derechos. Que sea el pueblo entonces, frente a la desconfianza que tenemos frente a este Congreso, especialmente el Senado, frente a la incertidumbre que tenemos exactamente sobre una reforma regresiva, frente al hecho de que ellos no quieren por ninguna circunstancia de que el pueblo recupere derechos, que nosotros preferimos entonces que sea la consulta popular, es decir, el constituyente primario, el que termine dirimiéndolos mediante esta consulta popular. Estas son las situaciones pues más destacadas que desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos exactamente mencionando. Repito, un éxito general de la movilización del paro nacional de 48 horas del 28 y 29 de mayo, una actitud autoritaria y fascista del alcalde Galán frente a la protesta social, queriendo ejemplarizarla como acciones de carácter delincuencial y no aspectos democráticos. Y tercero, la necesidad de una nueva movilización social el 11 de junio para seguir exigiendo de ese Senado de la República de que se convoque a la consulta popular. Cordial saludo para todos los maestros y la maestra, muy amable Encuentros Pedagógicos, y a usted, Karen, por la invitación, obviamente, a compartir estas opiniones desde la Central Unitaria de Trabajadores. Buen día para todas y todos. Muchísimas gracias, Fabio. Como siempre, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Bueno, y ya que Fabio nos hace el favor de mencionar, tenemos con nosotros hoy en Encuentros con la Política
la reforma laboral con fuerte aroma a emboscada, en donde tenemos a nuestra invitada, la doctora Mary Laura Perdomo Ospina, coordinadora regional para América Latina y el Caribe. Muy buenos días, doctora Mary Laura. Ella es de la Red Mundial de Abogados Laborales. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Hola Karen, buenos días para ti, buenos días para las personas que nos escuchan, nos acompañan, para el magisterio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hablamos de la reforma laboral, pero aprovecho lo que mencionaba Fabio de eso que estaban celebrando, que últimamente, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, qué fue lo que se aprobó, este adefesio que consideramos nosotros, porque es una contrarreforma, es una cosa que antes, en vez de avalar los derechos, lo que va es como es todo lo contrario. Entonces, explícanos qué fue lo que ocurrió y para nuestros, pues los que nos siguen en encuentros pedagógicos, entendamos más o menos qué fue lo que pasó esta semana ahí en el Senado. Sí, Karen, este ha sido un proceso muy tortuoso sobre la reforma laboral que soñamos, que presentamos con tantas propuestas de la ciudadanía, de de diferentes colectivos, de las propuestas históricas del movimiento sindical, de los trabajadores y trabajadoras, a lo que va hoy en el Congreso de la República, a lo que han vuelto un Frankenstein en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Tú sabes que primero hemos presentado un proyecto de ley soñado, ideal, que se cayó, que fue archivado porque no se alcanzó los debates correspondientes en la legislatura. Después se presenta un segundo proyecto que ya va un poco más debilitado, pero que sigue trayendo nuestras reivindicaciones históricas, no tan fuertes como en la primera versión, pero que igual seguía respondiendo a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. En Cámara de Representantes sufrió un debilitamiento grave, digamos ahí. Por supuesto, entendiendo que la correlación de fuerzas no es suficiente del gobierno y de las organizaciones sociales en el Congreso, que no contamos con mayorías suficientes, pues tuvo que hacerse una cantidad de concesiones para lograr concertar y que el proyecto siguiera vivo, pero digamos lo que podemos decir claramente es que de Cámara de Representantes al menos no salió un proyecto regresivo. Es decir, era un proyecto debilitado respecto de la meta que nos habíamos hecho, pero que seguía recuperando derechos que habían sido arrebatados con la reforma laboral de Álvaro Uribe, la ley 789, pero seguíamos recuperando horas de jornada nocturna, seguíamos recuperando el recargo dominical y festivo al 100%, solo que de manera progresiva, seguía laboralizando el contrato de aprendizaje y seguía teniendo varios derechos nuevos, digamos, avances hacia derechos. No como lo soñamos, por ejemplo, la licencia de paternidad que queremos aumentarla, en la primera versión era 12 semanas, de la Cámara ya salió como a solo 6 semanas, pero íbamos mejorando los derechos. Mientras que en Senado de la República la situación es diferente y esto es importante que la ciudadanía lo tenga claro de por qué se está manifestando el movimiento social, por qué las centrales sindicales llamaron a este paro y por qué seguimos en pie de lucha. Y es, en la Comisión Cuarta se cambió sustancialmente el objetivo de la reforma laboral. De hecho, se asesoró de asesores de gremios empresariales y de grandes multinacionales para redactar la ponencia que se debatió en tercer debate, y esto la ciudadanía lo tiene que conocer. De una reforma laboral que recuperaba derechos y que avanzaba en otros cuantos derechos, ahora tenemos una contrarreforma laboral que es regresiva, que quita cosas que nos ha dado la ley y la jurisprudencia durante muchísimos años a los y las trabajadoras. Y son como 10 puntos, pero quiero resumírtelos, pero es importante que la gente los conozca. El primero y el más grave de todas las propuestas que hizo la ponencia mayoritaria, que por supuesto el pacto histórico se apartó de ella por medio de la senadora Ida Bella, a quien hay que reconocerle y agradecerle su compromiso, pero la ponencia liderada por Angélica Lozano introdujo una propuesta que ha venido tratando de promover el empresariado desde hace años, que es el trabajo por horas. Es institucionalizar el trabajo por horas en Colombia. ¿Sí? Entonces dicen que que los trabajadores y trabajadoras van a poder trabajar por días o por horas y que para eso se les va a pagar un salario diario o por horas que incluya sus prestaciones sociales, sus vacaciones, que incluya todo. Imagínate tú lo que es coger las cesantías y coger las primas y pagárselo a la gente
al día o a la hora. Si esas son prestaciones que sirven para tener un ahorro, las primas son las que utiliza la gente para poder viajar, para comprarse su televisorcito, para poder hacer la fiesta de 15 años a la niña, para poder tener un dinero ahorradito con el cual invertir en algo para su casa o para su bienestar. Y las cesantías ni se diga, las cesantías son el derecho con el que la gente, como le ahorran obligatoriamente un dinero sus empleadores, pues cuando termina su relación laboral, la gente tiene un ahorro con el cual sobrevivir mientras consigue otro empleo, o tiene un ahorro con el cual se han endeudado para conseguir sus casas, para mejorar su vivienda o para estudiar una carrera, un posgrado. Ahora, si se la pagan al día o a la hora, dime quién va a tener ese ahorro para estudiar, para comprar su casa, para mejorarla, para viajar, etcétera. Es decir, esto acaba de plano con las prestaciones sociales. ¿Qué pasa también con el trabajo por horas? Pues que acaba la estabilidad laboral. Ya, si tú estabas embarazada y tenía contratada por horas, pues si quedas embarazada ya no te voy a contratar más horas. Si estabas enferma y te contrataba por horas, pues enferma ya no me sirve si no te voy a contratar por horas, ¿sí? Obviamente acaba con la estabilidad laboral. Con las vacaciones, dime qué vacaciones voy a tener si estoy trabajando por horas. Y de las cosas más, bueno, también, otro de los perjuicios del trabajo por horas, la cotización a la seguridad social. Hoy en día, menos del 25% de la población logra pensionarse porque necesitamos ahorrar 1.300 semanas de cotización. Imagínate si tú cotizas por días o por horas. Nunca vas a tener el tiempo suficiente de semanas cotizadas para lograr obtener una pensión. Ni licencia de maternidad, ni licencia de paternidad, esto es gravísimo. Y el último perjuicio de los más graves del trabajo por horas o por días es el tema de que no vas a tener un ingreso mínimo, ¿sí? En los países, entonces nos dicen, es que en los países desarrollados se trabaja por horas. Claro, ¿cuántas horas trabajan en Estados Unidos para poder obtener un ingreso mínimo de supervivencia? ¿Sí? Si tú no tienes un salario mensual protegido por el concepto del salario mínimo legal, trabajando por horas, nunca vas a tener un ingreso suficiente al menos para comprar tu canasta básica familiar. Entonces, esto para nosotros, y la CUT y las centrales sindicales lo sacaron en un comunicado el día de ayer, antier, esto convierte la reforma en una contrarreforma. La pelea por las jornadas nocturna, dominical, etcétera, casi que desaparece al lado de que se vuelva el trabajo por horas como la regla general. Y hay otros, pero no sé si quieres interrumpirme y contigo continúo. No, tranquila, Mary. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a esta interesante conversación con la doctora Mary Laura alrededor de este Frankenstein, como dice ella, que fue aprobado en la Comisión Cuarta por nuestra queridísima Angélica Lozano. Bueno, en primer lugar, un saludo a ti, Karencilla, a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora, saludos vitales, fraternales y pedagógicos, y por supuesto a nuestra compañera y doctora Mary Laura, que está entrando que ya entró en materia en este tema de la reforma, del proyecto de ley de reforma laboral. Yo no sé si, Mary, tenemos algunas, digamos, cifras del sector del número de trabajadores y trabajadoras que en cuanto a la reforma que estamos impulsando desde el lado de los trabajadores y desde el inicial proyecto de reforma que se presentó en el Congreso, serían beneficiados y, por supuesto, versus si se aprobara este proyecto de ley, este Frankenstein, cuánta gente sería más pauperizada, porque ya estamos en una situación de sobreexplotación y ahora sería mucho más pauperizada. Sí, compañero Miguel Ángel, buenos días. Bueno, es que las cifras son todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Y de hecho, por ejemplo, y es otro de los cambios que se hicieron en la Comisión Cuarta del Senado, es que el proyecto de ley de reforma laboral traía 2 artículos en los que se proponía beneficiar a los trabajadores oficiales, que son servidores públicos vinculados mediante contrato de trabajo.
En la reforma laboral se proponía acabar con una figura que ellos tienen que se llama plazo presuntivo, que quiere decir que siempre tienen un contrato a término fijo por 6 meses, 6 meses, 6 meses. Eso es lo que está hoy en la ley. La reforma proponía eliminar ese plazo presuntivo y que su contrato indefinido fuera realmente indefinido. Es decir, ellos también eran objeto de mejoras con la reforma laboral que se había propuesto. Pues en la Comisión de Senado lo abolieron, esta figura se quitó, entonces también estaríamos perjudicando o estaríamos manteniendo a los trabajadores oficiales en esa situación de inestabilidad laboral que tienen hoy en día. Y el resto de trabajadores privados, mire, por ejemplo, otra de las figuras que le estaba comentando a Karen mientras usted llegaba, es el tema de se acaba con la estabilidad laboral de salud, el fuero de salud, ¿sí? Imagínese usted que hoy en día, si usted padece un VIH-Sida, si usted padece una enfermedad de cáncer, una enfermedad inmunodepresora, cualquier enfermedad grave catastrófica, ya no estaría protegido por la estabilidad laboral reforzada, porque el cambio que hicieron, que parece que no se nota, digamos, pero que fue hecho con toda la intención por los que asesoran al Senado en esta comisión y por estos congresistas que lo permitieron, dice que la estabilidad laboral reforzada se reduce a 3 casos. Cuando hoy en día, por desarrollo jurisprudencial, la Corte ha hablado de estabilidad laboral reforzada para padres o madres de cabeza de familia, la estabilidad en salud es un desarrollo jurisprudencial supremamente amplio y en la reforma lo están reduciendo, solo a mujeres embarazadas, a prepensionados y a otra figura, ¿sí? Por ejemplo, el fuero de salud, acabarlo es gravísimo. ¿Cuántas personas estamos hablando que podrían quedar desempleadas porque tienen una situación grave de salud o porque están incapacitadas o porque tienen una pérdida definitiva de capacidad laboral, pero eso no les da una discapacidad? Es decir, yo le decía a Fabio, o sea, usted perdió un brazo trabajando, usted perdió una pierna, usted no es discapacitado como tal, pero tiene una pérdida de su capacidad laboral, pues ellos ya quedarían por fuera de la protección de la ley. Este subrayado que está haciendo la doctora Merilao, Karen, es muy importante porque es que nosotros tenemos hoy una planta de 330.000 maestros y maestras distribuidos en las 97 entidades territoriales certificadas para educación y hemos llegado a 61.000 maestros en planta provisional y temporal. Entonces, miren ustedes que a veces no valoramos las dos cosas. Primero, que tenemos un empleo formal, permanente, indefinido, etcétera, gracias a las batallas, a las luchas, al ingreso por concurso, etcétera. Pero también que ha habido un proceso de erosión a esa formalización que nosotros tenemos, vía por las plantas temporales, vía por las plantas provisionales, pero también vías por los temas de las concesiones y convenios. Es decir, que con los recursos propios se vinculen a particulares. Y entonces voy ahí. En el tema de la provisionalidad nos tocó muy duro en la discusión de proteger, de que se aplicara el retén social para contribuir a la estabilidad reforzada de más o menos 35.000 maestros y maestras provisionales después del pasado concurso. Por supuesto que nosotros priorizamos la lista de elegibles de los compañeros que pasaron por concurso, pero fue muy difícil y por fin se logró que un segundo criterio, después de agotada la lista de elegibles para que los maestros provisionales se puedan mantener, tiene que ser el tema del retén. Y ha sido, pues hoy tiene varias, ya Mary Laura ha expresado y aquí tendríamos pues un precedente muy bravo en ese sentido y adicionalmente pues de que no se pudiera aplicar el retén. Por supuesto que la solución nuestra es la que acabamos de acordar en lo que suscribimos en los acuerdos en la semana pasada con el gobierno de la periodicidad de los concursos, pero mientras haya el tema de la provisionalidad, pues aquí también entonces se va a birlar sus posibilidades de protegerse con el retén social. Ese punto para nosotros también, porque hay compañeros que dicen que nada tiene que ver los puntos de la reforma, primero la reforma laboral y segundo los puntos de la consulta con nosotros. Es decir, esto ha sido una posición bastante, primero, pues
no correcta, pero además de poca, de poca consideración en la solidaridad de clase. Pero sí tiene que ver, y este es un ejemplo clave. Y el otro asunto es que recuerden que los compañeros vinculados después del 26 de junio del 2020, de 2003, aquí la base de liquidación es sobre la base de la que tiene la ley 100, no es la de los anteriores. Y hay una pelea en todo ese proceso del nuevo estatuto bueno, nuevo ya no porque lleva 20 años, en la cual, del 278, en la cual pues prácticamente se busca que por vía de la evaluación de desempeño, por vía de muchas vías, nunca el maestro se pensione, ¿sí? Porque para que esté más por fuera del sistema que adentro, o que se pensione con baja mesada. Entonces, fíjense que sí tiene que ver porque un proceso de ganar, pues, en la reforma laboral para los trabajadores en general, también tiene un efecto en nosotros y en el magisterio. Primero por solidaridad de clase, pero segundo porque es concreto que sí hay lazos comunes en el proceso de coherencia entre las dos reformas. Creo que quería como anotar porque para nosotros ha sido una discusión de estos días, ¿no? Vamos, maestro, usted para que se vayan a la consulta y si eso nada tiene que ver con ustedes, y eso ha sido insistente. No sé si sobre esto, además, la doctora Mary Laura quería agregar alguna cosa más sobre esta relación entre el sistema de los trabajadores de los oficiales y y por supuesto la reforma en general que cubre a los provisionales, al sector privado, pero que también ella ha aclarado que también inicialmente en la propuesta nuestra cubría a los em, a sectores oficiales, pero esto de la contratación por horas, esto puede hacer carrera también en el caso de los maestros y maestras para mantener las provisionalidades o los reemplazos en licencias, etcétera, etcétera. Claro, y por ejemplo, pues, digamos, no pasa directamente a los compañeros y compañeras del magisterio que son del sector público, pero imagínese usted el resto de profesores y profesoras del sector privado que hoy en día hayan logrado una contratación a término indefinido o al menos una contratación a término fijo. Eso ya no va a pasar más con un contrato por horas o por días. Esa va a ser la regla general para todos los profesores y profesoras que no hayan logrado pasar un concurso y estar en el magisterio colombiano. Hay otro artículo que también afectaría directamente no solo a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, sino también del sector público, y es relacionado con la licencia de paternidad. Nosotros hemos propuesto y hemos insistido como una medida con enfoque de género que se amplíe la licencia de paternidad. ¿Por qué? Porque ampliar la licencia de paternidad implica que no se debe naturalizar que las mujeres somos las únicas responsables del cuidado de los hijos e hijas, que los hombres también tienen derecho a cuidar a sus hijos e hijas, que cada vez lo quieren más. Mi esposo en este momento, para que yo esté aquí, está cuidando de nuestro bebé y cada vez más los hombres están involucrados en este trabajo del cuidado, ¿sí? Y también porque lo que implica es que si las mujeres tenemos una licencia de maternidad que hoy en día está en 84 días y los hombres una licencia de paternidad de 8 días, pues cuando se va a contratar a un hombre o a una mujer, se prefiere contratar a un hombre porque no va a tener una licencia cuando tengan un hijo o hija. Entonces también es disminuir la diferencia para que esa diferencia no juegue en contra de la contratación de las mujeres, de la vinculación laboral de las mujeres. Y eso es un perjuicio para las mujeres y para los hombres, insisto, que también tienen derecho a cuidar. Entonces, ese es otro punto que aplicaría para todos los trabajadores y trabajadoras, y que fue eliminado de tajo. Por lo menos en Cámara nos habían reducido, pero todavía quedaban semanas que se mejorarían a la licencia de paternidad. Senado simplemente lo cortó, eliminó el artículo, final no va más. Y su argumento, que es para defender a las empresas, ni siquiera aplica, porque la licencia de paternidad la paga el sistema de salud, no la pagan las empresas. Entonces se les cae de su peso el argumento. Sobre cifras que usted me estaba preguntando, de impacto de la reforma, por ejemplo, estos cambios que se hicieron en la Comisión Cuarta de Senado van a afectar también a cerca de 392.400 aprendices, jóvenes, hombres y mujeres que pretendían acceder a su primer empleo por vía de un contrato de aprendizaje que se reconociera como laboral,
con derecho a la afiliación a la pensión, a la afiliación a la salud, con posibilidad de sindicalizarse, de negociar sus ingresos, de mejorar sus condiciones de trabajo, también se quita en la reforma del Senado, en el proyecto de ley que va en el Senado. Se les quita su naturaleza de contrato laboral y con ello se quita toda su afiliación a la seguridad social, insisto, su posibilidad de ejercer derechos colectivos, su protección, su estabilidad laboral, sus vacaciones, sus prestaciones, todo lo están cortando en la reforma laboral, que es esta deuda que tenemos con ellos porque ese contrato fue laboral hasta el año 2002, ¿sí? Y con esto lo vuelven a dejar un contrato precario que no reconoce la productividad de los aprendices y las aprendices, y ya les digo esas cifras, son casi 400.000 personas que hubieran podido ser formalizadas por esta vía de la laboralización. Es otro de los daños que se hizo, que implica medidas regresivas en esta reforma que va aprobándose en el Senado de la República. Bueno, Merilau, yo creo que vamos a seguirle el paso a paso a este debate. Aquí se ha tratado de decir que lo bueno de esto es que va a retornar las horas extras a partir de y el recargo nocturno, perdón, a partir de las 7 de la noche, que así estaba en el proyecto inicial, pero lo que queda claro es que cuáles horas extras si se va a proceder a acabar con los contratos, es decir, los contratos van a ser por horas y esto pues es regresivo. Y señalar también, porque, perdóneme, Laura, que tendremos que incidir en esto. Hoy los maestros y maestras que vienen del sector privado y que han aportado a Colpensiones, pues suman cuando entren al Estado con los tiempos del FOMAC. Y ahora pues lo que va a ocurrir es que los que no logren ingresar o lleguen muy tarde y puedan ingresar al Estado, al sector oficial de los maestros y maestras, pues no van a poder tener que sumar. Es decir, de lo que han elaborado en el sector privado a través de Colpensiones. Esto que ya lo habíamos resuelto, que lo que traían y lo que suman atenuaba pues esta situación de la reforma que hubo en el 2003, pues ahora se complica aún más. Creo que aquí hay un problema de solidaridad de clase, hay un problema que esto tiene que ver con todos y todas nosotros por asuntos propios y también porque pues todos tenemos hermanos, hijos, nietos, etcétera, que no se les está presentando un mundo mejor desde el punto de vista laboral. Mary Laura, muchas gracias, siempre tan amable con nosotros. Karen, te paso la batuta. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Mary Laura. Sí, este es un tema que va para largo, así que te estaremos invitando nuevamente para seguir conversando de esto y ver hasta dónde llega. Pensaría yo que todavía tenemos oportunidad o esto ya queda así, porque la verdad el panorama está... Sí, la oportunidad de seguirnos manifestando, claramente. Somos el pueblo en las calles y el pueblo manifestándose y el pueblo dando su opinión es lo único que puede tener estos intentos terribles, regresivos del Congreso de la República. Muchas gracias por la invitación, un gusto Miguel Ángel, un gusto Karen, gracias a la compañera intérprete y que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ti, Mary Laura, ya nos vemos con Miguel más tardecito. Chao. Bueno. Chao. Antes de continuar, pues les recuerdo a todos ustedes, los que nos están viendo, que se pueden conectar a través del Facebook Live en Renovación Magisterial, en YouTube, de Encuentros Pedagógicos y ahora también en TikTok a través de los live de Miguel Ángel Pardo y FECODE. Bueno, voy a aprovechar para saludar a Nancy Ramos, saludos desde CUT Atlántico en Barranquilla, a William Trujillo, saludos desde la CUT Huila, un abrazo de solidaridad a Fabio Giraldo, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, un saludo también a Wilson Casas, que nos saluda también fraternalmente, y a María Elena Figueredo, que también nos saluda desde su Facebook Live. Ahora vamos con Canapro, solidaridad que hace vida. Canapro, solidaridad que hace vida. Muy buenos días, hoy nos acompaña Edison Castro, gerente de Canapro. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos.
Gracias, cariño. De verdad que es un gusto poderlo saludar. Estamos culminando el mes de mayo, que para nosotros como educadores, como cooperativa que se inició en el magisterio, fue un mes bastante significativo en la medida en que estábamos haciendo honores a quienes son parte esencial de la vida de la cooperativa en su condición de trabajadores. Nosotros creemos que es importante rescatar el 1 de mayo, no solo por las particularidades que tiene nuestro sector, sino en general porque es un ejercicio de la vida de todos los trabajadores y en el caso nuestro creemos importantísimo el poder reivindicar cosas que creo que ya la humanidad ha conquistado, pero que fruto de la acción de algún presidente en pasadas oportunidades nos quitó a todos los trabajadores. También, por supuesto, parte esencial es que la sociedad ha escogido también mayo para reivindicar la labor del docente y de las docentes. Así que pues tenemos unos doble y diríamos que un triple, pues porque también es el espacio para reconocer la labor de las madres. Así que nos sentimos muy reconocidos con este mes y creemos que seguiremos ratificando nuestro compromiso. Para comentarles, pues, como iniciamos ahora en esta próxima semana, junio, pues que tenemos una fecha de corte que es importante que en su audiencia, vasta audiencia, en el que hay muchos asociados de Canapro, puedan hacerle seguimiento. La previsora tiene corte el 18 de junio, así que los compañeros que vayan a solicitar crédito con nuestra cooperativa y que pertenezcan a esta pagaduría, pues deben estar pendientes. Ya el 21 de junio tendremos la Secretaría de Integración Social, la Secretaría Distrital de Hacienda, FACA, Mosquera, FUNSA y ETB. Y el día 25 de junio, Cundinamarca, Soacha, FOPEP, Colpensiones y FONSEP. Hay también el distrito y las secretarías de Hacienda. Así pues que, compañeros, pues estamos en toda la disposición de atender todas sus necesidades, invitarlo a que el día 8 de junio vamos también a hacer un reconocimiento mediante un bingo que invitamos a que se informen a través de nuestra página, porque va a ser a partir de las 10 de la mañana y lo vamos a transmitir por Facebook. Así que pues vamos a estar en contacto con cada uno de nuestros compañeros, sabiendo que el devenir de cada una de las personas que están ligadas a nuestra cooperativa es para nosotros también muy importante. Agradecerle pues a usted por este medio de comunicación que nos permita estar en comunicación con la comunidad educativa y pues desearles que tengan un bonito sábado. Muchísimas gracias, Edison, gerente de Canapro, solidaridad que hace vida. Muchas gracias. Gracias. A continuación, con nuestro informe capital, la actualidad del magisterio bogotano, invitado a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Informe capital. Muy buenos días, Andrés. Bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Hola, Karen. Buenos días. Como cada sábado, acá con toda la disposición para hacer este informe y para comentar, pues, brindarle los acontecimientos más recientes. Bueno. Sí, señor. Esta semana, movida por la movilización, las manifestaciones de la ADE, alrededor de la protesta que se hizo, la protesta social miércoles y jueves. Cuéntanos cómo nos fue, las comunicaciones de la Secretaría de Educación. Esta semana estuvo bien movida. Sí, en efecto, fue una semana de
mucha información, de muchos ires y venires. Sí, señor. Definitivamente, pues la ADE se vinculó a hacer pedagogía. Ya habíamos aclarado acá que las opiniones estuvieron divididas, algunos sectores convocamos al cese de labores de las 48 horas, otros se manifestaron, mayoritariamente se manifestaron a favor de realizar labores de pedagogía del paro, especialmente sobre la consulta popular, sobre las preguntas específicamente, y bueno, llevaron adelante esa labor que también generó un impacto, perdón, generó una cantidad de opiniones que llegaron hasta incluso pues el Consejo de la Ciudad, pasando por la Secretaría de Educación, obviamente con malintencionadas interpretaciones e intervenciones de los medios de la opinión, de la opinión pública. Entonces, aquí pues debemos decir que quiero que quede claro que no somos adoctrinadores. Se compartió un material, se compartió sobre la consulta popular, pedagogía, de cuando acá se volvió a adoctrinar el hablar sobre los mecanismos constitucionales de participación. Es muy importante que los maestros mantengamos en alto, la frente en alto, la dignidad y que defendamos la libertad de cátedra y la libertad de expresión. Eso es muy importante. Entonces salen los medios a decir, a interrogar a todo tipo de personas, a la misma Secretaría de Educación, si esto era adoctrinar, que claro que no. Ahora lo pretenden por la vía de una acción popular, un par de concejales pues de estas tendencias retrógradas, pero creo yo que menos preocupados por la educación y más preocupados por ir allanando su futuro político, generando opinión con esto. Entonces interponen una acción popular contra FECODE y contra la ADE por adoctrinamiento, sacan el material, fotos del material de sí que al final dice sí, apoyar el sí, pero generalmente que en general explica todo lo que el procedimiento, todo lo que es una consulta popular y algunas guías de trabajo. Bueno, ¿qué es lo que pretenden con eso? Que un juez de la República declare que la ADE y FECODE incurrieron en una vulneración general del derecho a la educación. 1. 2, que se le impida hablar a la federación, a la organización de primer nivel, que es la ADE, se les permita, se les prohíba hablar de asuntos de política o acercarse a los colegios o vincular a estudiantes. En general, nosotros hacemos una labor por toda la comunidad académica, por toda la comunidad educativa, en cada parte de la ciudad. Entonces, pues eso es tanto como limitar esa libertad de cátedra que estamos defendiendo y la autonomía sindical. Y también pretenden que la ADE informe de todo lo que va a hacer. Bueno, el hecho es que vamos a seguir defendiendo la consulta, nos vamos a seguir vinculando a las actividades que convoque Cabildo Popular Social nuevamente, que convoque las centrales obreras, que nos convoque FECODE. Estamos en esa discusión, estamos metidos a fondo porque, como también se ha explicado aquí en este programa, es absolutamente grave la contrarreforma laboral que propone ciertos sectores del Congreso, en la Comisión Cuarta. No nos queda más camino que echar adelante, sacar victoriosa la consulta. Bueno, eso con relación a lo de esta semana. Pero, bueno, dos manifestaciones adicionales. Una manifestación de solidaridad para con las personas, compañeros y compañeras de la ADE que tomaron esa decisión mayoritaria de no cesar labores. A pesar de que tengamos esa diferencia de criterio, esa diferencia de concepción política en ese asunto, pues manifiesto mi solidaridad ante señalamientos, incluso con fotos que exponen su integridad, que exponen hasta su vida, que les exponen a maltratos, a vejámenes. Eso no es posible en una organización democrática. Y pues rechazamos completamente desde Renovación Magisterial todos esos señalamientos malsanos que lo que pretenden es no tanto, otra vez, no es tanto una preocupación real por los trabajadores y por la educación, sino es una manera absolutamente sucia y burda de hacer política contra las personas. Segundo, manifestó toda mi solidaridad también para con el dirigente social y sindical Fabio Arias Giraldo, presidente de la CUT,
ante el atrevimiento y ante el ataque político que representan las declaraciones del alcalde Carlos Fernando Galán en medios acerca de que le va a denunciar penalmente, señalándole de una cantidad de cosas que pasan por el vandalismo y que ya los medios lo llevan hasta acciones terroristas. Eso no se puede permitir de ninguna manera. Es legítimo, además de que es absolutamente legal, emprender algunas acciones que tiendan a manifestar, a abrir el camino para la manifestación pacífica y a la manifestación del pueblo. Entonces, toda la solidaridad con el compañero Fabio Arias. Bueno, mientras dejamos este punto acá, la vida del magisterio transcurrió en otros aspectos, en otros frentes. Ayer tuvimos dos reuniones muy importantes. La reunión del Comité Distrital de Formación Docente. Quiero comentarles que pues nos manifestamos en contra de la llamada austeridad, que austeridad no tiene nada. Lo único que austeridad es para los maestros, para limitarles el derecho a la formación docente. Rechazamos que no se convoque a financiación para doctorados. Los estudios doctorales son absolutamente importantes. La gente estaba esperando un apoyo de esta organización, de esta administración para culminar sus estudios doctorales, para la financiación. Si bien no se venía financiando todo, al menos una parte, y es muy importante, no solamente la financiación, sino convoquen a los doctores y doctoras de la ciudad que están dentro del magisterio a solucionar problemas, tampoco se les tiene en cuenta. En segundo lugar, pues rechazamos que sean fundaciones y uniones temporales las que estén impartiendo la formación para los maestros, así sea en cosas elementales que van pues muy de la mano con el plan de desarrollo de esta administración, que ahora todo lo quiere meter por enseñanza de la lectura, enseñanza de las matemáticas, y sacan unos cursos que son cuestionables, brindados por ONGs, lo que representa un retroceso, y eso lo hicimos saber ante la administración. Que no sean universidades sino ONGs es una cuestión muy preocupante y nos da la razón cuando decimos que pues, son contratos a dedo para pagar favores. Tercero, echamos de nuevo a andar la participación en la política pública de formación docente. Es muy importante, eso no se ha consolidado, ya les explicaba hace unos meses que aquí lo que buscaban era una política de formación de carácter más bien punitivo, más bien de vigilar y castigar al maestro, y eso no lo permitimos. Estamos en las deliberaciones sobre cuál es el enfoque y cuáles son los referentes que debe tener una política de formación, que debe ser absolutamente abierta, amplia, que permita la innovación, la investigación, que tenga su programa de incentivos y estímulos, que permita las comisiones de estudio, que aquí una vez más decimos, nos parece muy grave que se hubiera reducido, recortado la posibilidad de que los maestros tuvieran sus comisiones de estudio remuneradas para estudiar en el exterior un tiempo prolongado de más de 6 meses, que fue lo único que dejaron. Eso es muy grave. Bueno, estábamos en eso. También ayer hubo reunión de la mesa de inclusión. Allí se preguntó por las prórrogas. Una de las preguntas más puntuales que nos está haciendo la gente y más frecuentes es el tema de las prórrogas. Entonces, en esa mesa de inclusión, pues aclararon que en la segunda semana de junio se emiten los contratos de esas prórrogas para las docentes de aulas de apoyo pedagógico, más de 600 docentes, y para los docentes de proyectos, que son los docentes de Volver a la Escuela, o proyectos como BAE, como aulas hospitalarias, por ejemplo, y otros que están preguntando esas prórrogas. Ahí está la respuesta, segunda semana de junio. Ahí, bueno, y se aclararon otras cosas, como por ejemplo la petición muy sentida de muchos compañeros, compañeras de aulas hospitalarias que pedían una dotación mínima, cuestiones de bioseguridad que se necesitan para hacer la labor en los hospitales, para minimizar el riesgo de esos maestros de contraer algún tipo de enfermedad, de virus, de bacterias. Bueno, hay tanto... Pues propia de estar en un ambiente hospitalario. Dicen entonces de Secretaría que ya les han ido cumpliendo, que les han ido dando estos suministros y que se está haciendo un seguimiento. Vamos a tener una nueva mesa más adelante, pero aquí pues, es importante también, vamos a hacer esa interacción con los compañeros para verificar en qué condiciones se les entregó y todo lo demás. Sobre los maestros de BAE, pues también se aclara que hay mucha demanda. Ese programa ya está en más de 100 colegios del distrito.
y se sigue demandando esta flexibilización curricular para atender a las poblaciones en extra edad. Entonces ahora pues se prevé que se vaya a darse una vinculación de docentes provisionales para atender la alta demanda a medida que se vayan abriendo nuevos espacios para este programa en los colegios, lo que llevaría a que haya una selección. Recuerden ustedes que también hubo modificaciones en el sistema de selección de docentes provisionales, que se llama Ser Profe, gracias también a la intervención de la ADE, que logró nivelar experiencia con formación. Pero bueno, se haría a través de esta plataforma. Nosotros lo que decimos allí es, acuérdense de esas personas que llevaban 10 hasta 15 años en el programa de Volver a la Escuela y que fueron desvinculadas por el concurso, que están sin vinculación, tengámoslos en cuenta porque es una experiencia que se debe recoger. Pero a la vez, el programa, mientras se desarrolla, necesita nuevos maestros o maestros que puedan vincular, prestar su servicio, su experticia en este programa en los colegios donde ya está, y allí pues también se aclaró que los maestros de aula regular pueden estar participando allí para el cubrimiento, para completar sus cargas. Claro, previo un curso de formación que brinda la Secretaría de Educación, pero ahora existe esa posibilidad. Y bueno, ya vamos a reunirnos también con las docentes de apoyo pedagógico. Hay muchas cosas que decir. Quieren más espacios de participación, y lo cual es legítimo. Entonces, estamos trabajando en todas esas situaciones. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Dejamos, sigo todo, no me queda nada para decir dentro de 8 días, entonces nos vemos en 8 días. Así es. Siempre hay harta información. Siempre está moviéndose. Muchísimas gracias, Andrés. Un abracito. Seguimos con Encuentro con la Salud. Encuentro con la Salud. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Karen? Veedora de Salud, muy bien, Rocío, bienvenida. Toca brevemente, cuéntanoslo todo que tienes hoy para informarnos con respecto a la salud del magisterio. Bueno, Karen, para todo el magisterio, pues ya contarles que ya 1 año desde la implementación del nuevo modelo de salud. También informarle pues a todos nuestros compañeros que FECO y la ADE pues ha mantenido un seguimiento constante para garantizar que los servicios ofrecidos a los docentes y nuestras familias sean de calidad, oportunos y dignos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos realizados, continúan pues presentándose interrupciones en algunos servicios. Contábamos con la atención en instituciones como el Instituto Cancerológico, la Clínica San José Infantil, la Clínica Azul para el servicio de urgencias, pero actualmente pues no se encuentra activos. Además, CEPA, Salud IPS también está suspendido. Lamentablemente, estos son servicios domiciliarios para que lo entendamos un poquito. Esperamos que esta semana pues estos servicios se restablezcan, Karen. Pues acá nos seguimos dando cuenta del sabotaje, nos damos cuenta de que no nos quieren dejar como que estos contratos sigan adelante. Entonces, y eso hace que nosotros como docentes critiquemos a diario el servicio de salud. Yo creo que por todo lado lo escuchamos, pero pues trata uno como de explicar lo que pasa. Y bueno, pero ahí estamos con eso. Bueno, que también contarles que pues se han establecido canales de comunicación directa con los afiliados para recoger experiencias, reportes, los cuales pues obviamente, Karen, son fundamentales para identificar áreas de mejora y exigir a los operadores de salud el cumplimiento de los compromisos. También reiterar que la ADE está en la defensa de la salud, ¿no? Promoviendo espacios de diálogo y participación activa para construir colectivamente un sistema de salud que responda de verdad a las necesidades reales de nosotros, a los educadores y nuestras familias. Otra cosa, pues, Karen, invitar a todo el magisterio a que visite la página de FOMAC,
www.fomac.gov.co, y estén pues informados de las últimas actualizaciones en cuanto a salud, pensión, cesantías. Y pues recordar que para trámites, pues ya sabemos que se pueden realizar desde la plataforma Horus y presencialmente en las oficinas. En cuanto a oficina de salud, pues está la carrera 15183, y para pensiones y cesantías, afiliaciones en la calle 72, número 1003, que son los dos sitios que tiene la FIU Previsora en este momento trabajando. Y recordarles, bueno, que en este momento las clínicas de urgencias que están habilitadas, bueno, en el servicio, está el Hospital de la Samaritana, San José Centro, el Hospital Universitario Mayor de Medellín, la COAL, la de ortopedia, la Clínica Montserrat, Inmaculada y NP Médica. Con remisiones está el dermatológico Federico Lleras, el Roosevelt y Dime. Entonces, digamos que esos son los que están en este momento como habilitados en urgencias, ¿no? Y Karen, pues nada, recordarles que otros servicios que tenemos en Servimed, Servisalud, en la Universidad Nacional también con las citas prioritarias. No sé, digamos que ese es como el informe general. Bueno, muchísimas gracias, Rocío. Como siempre, bienvenida aquí a Encuentros Pedagógicos. Un feliz fin de semana. Vale, lo mismo, muchísimas gracias a ti. Vale, muchas gracias. Karencilla, muy buenos días. Yo me meto por acá porque Muy buenos días, señor director. nuestra querida y representante al Consejo de Bogotá, la concejala Donca, al fin pudo conectarse. Entonces seguimos con Donca. Donca, muy buenos días y bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Hola, muy buenos días. Perdón que no me dejaba ingresar el StreamYard, no sé por qué. ¿Cómo están? Muy buenos días, Donca. Muy bien, gracias. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Perdón que voy en el carro, pero... Vale, tranquila, entendemos. Bueno, cuéntanos con quiénes y qué busca Galán al criminalizar la protesta social. ¿Cómo no te escuché? Perdón, se cortó. Tranquila. ¿Qué busca el alcalde Galán criminalizando la protesta? Pues yo, la verdad, creo que en el caso de Galán lo que se busca es protagonismo. O sea, él busca convertirse, como meterse en los temas de manera obligada, ¿cierto? Tratar de incrustarse en las situaciones buscándose. Y bueno, pues es un lugar que lamentablemente, en vez de desde estas visiones que se autoproclaman de centro político, tratar de generar opciones innovadoras, digamos, opciones disruptivas, que de pronto digan, oigan, no nos gusta ni Petro, ni nos gusta la derecha, entonces nosotros tenemos unas propuestas otras, ¿cierto? Tenemos un abordaje particular de la visión sobre la ciudad, sobre no. Yo creo que es una postura de centro, pero en realidad termina siendo pues como una visión un poco de derecha, que en este caso lo que busca es nuevamente devolvernos a un lugar en el cual la protesta social se intentó criminalizar de todas las formas. Con esto, digamos, también quiero aprovechar para decir que de parte nuestra, el Pacto Histórico, salió un comunicado ayer, no sé si lo vieran, desde la localidad de Usme y desde toda la ciudad, rechazando plenamente los eventos que se presentaron en torno al saqueo de comercios y el saqueo de supermercados que hubo en la localidad de Usme en la noche del 29 de mayo. Nos distanciamos absolutamente, digamos, no hubo nada que ver en estas actuaciones con las convocatorias que se habían realizado en las protestas. Y también yo creo que eso, uno tiene que tener la grandeza de decir en qué punto se distancia, en qué punto no está de acuerdo, en qué punto hay un tipo de uso de violencia pues que es absolutamente rechazable, pero también eso no quiere decir que hay que satanizar toda la protesta social y hay que decir que entonces cualquier interrupción es un delito. Creo que Galán se está yendo al otro lado, insisto, sin una capacidad, digamos, creativa, ni sin una imaginación política de qué hacer, de qué manera implementar. Por ejemplo, yo digo, esta es una alcaldía que debería estar pensando cómo implementar mejor mecanismos de diálogo social, cómo hacer más efectivos los mecanismos de construcción de acuerdos y pactos sociales, ya que la administración con una visión de centro, pues digamos la mediación debería
digamos, su bandera, no la criminalización de la protesta. Creo que Galán se está buscando como un lugar político que no logra delinear tampoco, que no logra perfilar, y mientras tanto pues recurre a los viejos repertorios de la derecha, que considera que como en algún momento fueron exitosos, seguramente lo harán exitoso a él, pero creo yo que se equivoca en ese sentido. Y lo que sí creo también es que es absolutamente, digamos que ya hay jurisprudencia de la Corte Constitucional, hay sentencias muy amplias sobre el tema de, digamos, de que la protesta social incluye ciertos repertorios que obviamente implican bloqueos o que implican cierres y que en el caso de que esto no implique ningún tipo de daño permanente de derechos o interrupción permanente de derechos y demás, o obviamente acciones más violentas de este tipo, pues no tiene ningún tipo de, digamos, de ilegalidad. Y eso es algo que pues habrá que demostrar a lo largo ahora de esta demanda que han puesto. Yo sé que los sindicatos nacionales, pues las centrales obreras tienen seguramente toda la capacidad jurídica para hacerlo. Y yo creo que esto hay que también volverlo un debate de país, no de manera doctrinaria, sino justamente entendiendo la historia de este país y el rol que la movilización social ha jugado allí. Bueno, y alrededor de eso sí significaría, o que, ¿cómo interpretas tú este señalamiento hacia Fabio Arias, que es pues el dirigente nacional de los trabajadores, de la Central Unitaria de Trabajadores? También es como un desatino de él en esa necesidad de protagonismo, o hay algo ahí detrás, y además, ¿quién lo asesora? ¿Quién No sé. acompaña? ¿Quién Yo acompaña quisiera, a este, o sea, quién está detrás de todo esto? Porque solo, o sea, no hay alguien que, o sea, yo no sé si hay algo más detrás, creo que vuelvo y digo, hay una manera de tratar de reaccionar e incluirse en un contexto en el que no encuentra de qué manera incluirse, porque además yo creo que él de manera genuina cree que la protesta social es algo como que no está bien, ¿cierto? Que no debería existir y que la manera además de acabarla no es, por ejemplo, diciendo, oiga, voy a mejorar los derechos y las garantías de los docentes, por ejemplo, para que no tengan causas profundas por qué protestar. No, a él se le ocurre decir, voy a amenazar a los docentes con que les voy a sí, quitar unos pagos para que no se movilicen. Y voy a demandar, los sindicatos son una de las formas más, pues, históricamente usadas y ya, digamos, con una solidez de cientos de años de existencia, más de 100, digamos, de existencia en el cual, pues, digamos, se han sostenido porque hay una capacidad, es un tipo de organización social muy consolidada. Digamos que sacarle la lengua a un sindicato para tratar de amedrentarlo porque hizo una movilización en la cual se presentaron bloqueos que además uno puede convocar una movilización. Mira lo que ocurrió, ¿no? Se convoca una movilización, llega un montón de gente infiltrada a saquear negocios. Esto no tiene nada que ver con las personas que han convocado el paro ni la movilización. Entonces yo digo, hay todo tipo de argumentos para decir, hay otras maneras que podrían hacerse para decir, bueno, voy a disminuir la cantidad de movilizaciones que hay en Bogotá porque voy a hacer que la gente no tenga tantas razones, voy a cumplir los derechos, voy a mejorar las condiciones, pero no, a él se le ocurre que esto es a punta de amenaza, pero además amenazas ¿a quién? Al sindicato de docentes y a los docentes, que son pues el gremio, uno de los gremios más tradicionales de Bogotá, pero que además, con más fuerza, pero que además es un gremio que merece mucho respeto por su trabajo. O sea, yo digo, ¿qué tipo de mensaje le das a un docente cuando la manera de relación que tiene el distrito con el docente en términos de cuando reclama sus derechos y garantías, lo que hace es amenazarlo? ¿Eso qué tipo de mensaje le genera a los niños, a las niñas, a la juventud, a los sectores que están involucrados en las lógicas de educación pública? Y luego, ya no contento con eso, sales a amenazar al sindicato, a la central obrera más grande del país. O sea, es como yo creo que es como eso, como vuelvo y digo, como tratar de buscarse un protagonismo en un lugar, como de ubicarse de contradictor, ahora no sé por qué decidió de los sindicatos y de la capacidad de movilización de la ciudadanía, lo cual es muy, pues, muy paradójico en una ciudad que se moviliza mucho, porque fíjate que él polariza mucho con las movilizaciones que convoca
o digamos que se convocan desde el pacto, desde las centrales, desde los sectores afines, de alguna manera al gobierno nacional, pero en cambio se queda callado en decir cuántas movilizaciones hay en Bogotá a diario de gente que se moviliza porque él no cumple en temas básicos de políticas públicas, como el aseo, ¿cierto? Como las basuras, el manejo de las basuras, como el tema de la movilidad, de las obras inacabadas, del mal manejo de los planes de manejo vial, de lo que ocurre con los humedales y los ecosistemas de vida. De eso no habla y ahí sí nunca, digamos, Opina genera nada. una polémica, ¿no? Entonces, insisto, es una estrategia política pues que yo no siento que dé tanto resultado, pero que pues bueno, él está convencido que lo que debe hacer es tratar que derechos que han existido y que se han solidificado en los últimos 100 años frente a lo laboral, frente a la protesta, frente al derecho a la movilización, pues revertirlos o tratar de disciplinarlos, que es muy pretencioso decir yo soy el que va a hacer que de aquí en adelante en Bogotá la protesta ya no sea lo que históricamente es, que además ha sido reconocido y legalmente, digamos, desde la Corte Constitucional, sino voy a hacer que sea gente que se discipline y que marche de la manera como a mí me parece que debe marchar. No sé, creo que está desproporcionada su idea frente a la capacidad que tiene, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias, Donca, por acompañarnos en Encuentros Pedagógicos. Como sabes, bienvenida nuevamente en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien, que tengan un buen día. Igualmente, Chao. feliz fin de semana. Ahora sí, nota del director. Nota del director. Lobos hambrientos andan disfrazados en el Senado con piel de pueblo. Nuestro director, Jairo Castro Ballesteros. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Ahora también nos pueden seguir por YouTube y por TikTok. Un saludo a todos los que nos siguen por nuestras redes en el exterior. Hoy la nota del director se intitula Los hambrientos andan disfrazados en el Senado con piel de pueblo. Los lobos que andan disfrazados en el Senado con piel de pueblo, una falsa piel de pueblo labrada con el discurso populista, mentiroso de estar con la clase obrera, como la senadora Angélica Lozano, que se eligió con ese discurso popularechero y mentiroso con el que llegó al Senado. Pero al parecer no fue tal la convicción de aquellos incautos por el discurso de la señora, sino por la plata. La Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que se investigue el posible desvío de dineros del Metro de Bogotá desde la alcaldía de Claudia López para la campaña de Lozano, su compañera sentimental. Como senadora, está ejerciendo la presidencia de la Comisión Cuarta del Senado, donde se debatió la resucitada y maltrecha reforma laboral. Al parecer, su compromiso es más con la corrupción que con los trabajadores, al defender los recortes de la propuesta hecha por el gobierno. Pero también desconoció que había otra propuesta que intentaba recuperar más derechos que no se le reconocen a los trabajadores y que radicó la senadora Aida Abella el pasado 26 de mayo, en la que expresa en su cuenta de X que la propuesta, abro comillas, promueve los cambios reales para el pueblo trabajador y sus derechos. Cierro comillas. Esta fue desconocida por la presidenta de la Comisión Cuarta. La presidenta de la Comisión Cuarta, la del cuero falso de pueblo, expresa en un video grabado en un ascensor del Senado junto al fiel cancerbero del uribismo JP sobre la ponencia de la senadora Aida que, abro comillas, notas del video. ¿Qué tal la vilipendiada? ¿Qué tal el descaro? ¿Ah? Radicó con 30 artículos que había hundido la Cámara, cierro comillas.
Es decir, está de acuerdo con los recortes que le habían hecho los representantes de los gamonales del fascismo, de los industriales con los recortes a la reforma laboral, y que no hay derecho a que otra senadora intente recuperar esos derechos laborales planteados en la reforma del gobierno de Petro. Pero el cancerbero del uribismo, bien amaestrado, con la daga de la ironía para los trabajadores, la tranquiliza diciéndole que, abro comillas, pero ahí es sencilla, como hay mayorías por la otra ponencia, cierro comillas. Hubo un total desconocimiento a la democracia y a la participación del pueblo por parte de la senadora Lozano, a la senadora que propone por la defensa de los derechos de los trabajadores, es decir, Aida Abello. Pero el desconocimiento a la democracia de la senadora Angélica es tal que después de ser aprobada la reforma laboral en esa sesión de la Comisión Cuarta, se atrevió a decir, abro comillas, el presidente Petro tiene que dejar su embeleco con la consulta popular, cierro comillas. Cuando en el ejercicio de la Constitución y la defensa de la democracia lo puede hacer. Máxime cuando las jugaditas sucias del presidente del Senado, el fatídico representante del Centro Democrático Efraín Cepeda, acostumbrado a la trampa, al avispado, al ladrón, a la corrupción, hundieron la reforma laboral. Aquella que en la Comisión Cuarta a la cabeza de la senadora Angélica Lozano recortaron varios artículos. Se supone que con su manguala de fascismo que desconoce a los trabajadores como sujetos de derechos. Otra expresión de la senadora disfrazada con piel de pueblo fue zapatero a tus zapatos, diciéndole al presidente Petro. Desde que el presidente Petro se posesionó, siempre ha estado promulgando las reformas que nacieron en el seno del estallido social y que efectivamente lo llevaron a ser el presidente de los colombianos, que hoy en día ha puesto la Constitución al servicio de los colombianos. La consulta popular está establecida en el artículo 104 de la Constitución colombiana. Es un mecanismo de participación ciudadana que puede usar el presidente de la República sobre asuntos como la reforma laboral, sobre todo cuando esos asuntos son de importancia para recuperar los derechos laborales de los trabajadores que fueron birlados en una votación fraudulenta en el Senado de la República, como lo comentamos aquí anteriormente. Por eso, Petro les pidió a los colombianos apoyar las reformas convocando a una consulta popular que fue respaldada por unas multimillonarias manifestaciones en diferentes ciudades del país. Estas manifestaciones obligaron al Senado de la República a revivir la reforma laboral. Suponemos que también para tratar de que en la consulta popular no se recupere la reforma a la salud y la de las pensiones. A este compromiso del presidente, las centrales obreras convocaron a un paro nacional de 48 horas al que los trabajadores colombianos respondieron en todos los rincones y pueblos del país. Tal fue la expresión del pueblo que los noticieros al servicio de la corrupción tuvieron que sentarse y ordenarse junto a las bodeguitas de X, creadoras de falsas noticias, a intentar desdibujar el paro, mintiendo sobre la gran participación de los colombianos en la defensa de las reformas con el paro justo y combativo convocado por las centrales obreras. De tal manera que además de la defensa de nuestros derechos, saltó a la luz pública quiénes son los senadores que pasaron a cohabitar con la corrupción y el fascismo. Se han alineado con el enemigo del pueblo. Queda claro en las declaraciones de Angélica en el ascensor que no está con los pobres de este país, que ha preferido aliarse con la corrupción para devolver el favor a su esposa Clara López, el favorcito de financiarle la campaña al Senado, al parecer con recursos del metro. La alerta de paro sigue pendiente. El hecho de que pasara la reforma en la Comisión Cuarta con los recortes no es garantía en la plenaria del Senado.
ya que el presidente sigue siendo el mismo tramposo que hizo caer la reforma laboral ilegalmente. Todos los trabajadores debemos concentrarnos para que gane la vida, la paz y los derechos de la clase trabajadora, defendiéndolos en la calle con el paro, las huelgas, el cierre de vías si es necesario, porque los derechos se defienden en todos los espacios donde hay que defender la vida. El derecho a la protesta es legal. Así que también desde aquí le damos nuestra solidaridad al compañero presidente de la CUT, Fabio Arias, quien fue amenazado por la alcaldía de Fernando Galán para demandarlo por ejercer este derecho a la protesta. Solidaridad con el compañero. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Para cerrar, estamos con Encuentro con la Comunidad Educativa y el Magisterio. Pasar haciendo caminos. Encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Seguí la gloria. Buenos días, Miguel, nuevamente. Hoy cerramos contigo, entonces, brevemente, Bueno, Karencilla. Te invito a que nos regales, qué sé yo, no sé si sean muchas, 5 conclusiones de esta semana para el magisterio y la movilización social. Así, brevemente. Bueno, así de manera muy rápida, yo creo que esta semana ha sido supremamente intensa. Empiezo pues con lo que señaló el compañero Jairo en su editorial, pues nuestra posición de rechazo a lo que ha sido la actitud del alcalde, y ahora precisamos algo sobre el particular. En lo primero, yo digo estos 5 asuntos, entonces, el primero, que ya está ratificado aquí, que el 28 y 29 de marzo era un paro nacional que era inaplazable y que fue oportuno y que fue contundente, especialmente porque seguimos teniendo 2 puntos de referencia, el 20 de junio como cierre de las sesiones del Congreso y en segundo lugar, la insistencia de este sector, una en desfigurar la reforma laboral, ya lo explicó muy bien la doctora Mary Laura, y la otra, el tema de insistir en que no se requiere o no le van a dar aval a la consulta, y por eso hay que seguir presionando con la movilización social permanente y la próxima encuentro es el 11 de junio. Segundo, la segunda hecho o conclusión, pues queda absolutamente claro que las 16 preguntas son para restituir derechos a la población y que sí tienen que ver, ojo, con el tema del magisterio y el sector educativo. Ya la doctora Mary Laura hizo una mayor precisión sobre eso, no lo voy a repetir, invito a los que llegaron aquí tarde al programa a mirar pues la explicación de la doctora Mary Laura sobre el proyecto de ley Frankenstein que tienen en el Congreso de reforma laboral que termina siendo el sueño de los empresarios y absolutamente y además de ñapa el pretexto para que no haya consulta. Entonces digamos que sí tiene que ver, pero en materia de reforma laboral, y ese punto, por ejemplo, que resaltamos allí, que tiene que ver con el tema de los contratos por horas, eso se abre camino en los sectores que no están formalizados. Estamos nosotros formalizados, pero resulta que nosotros hemos tenido hasta 60.000 maestros provisionales que pueden entrar en esa circunstancia en adelante si se aprobara una contratación por esa vía. Y resaltar mucho lo que es la doctora Mary Laura sobre el tema de los chicos del SENA, los 392.000 aprendices del SENA. Me parece que es un acto de solidaridad de clase con un sector de la juventud que se abre futuro sobre la costa del trabajo y entonces se le quiere condenar a que nunca tenga bienestar ni pensión. Y los 4 puntos sobre salud, insistimos, queda muy claro que son similares a los 4 pilares que defendemos de nuestro nuevo modelo de salud. Entonces, digamos que este es el asunto. Hoy el que diga que nada tiene que ver, y eso que dice la administración y la señora Segovia, que esto es un tema de que nada tiene que ver con los maestros y maestras, mucho que ver por la solidaridad de clase, pero también desde el punto de vista de las condiciones.
El otro asunto que quiero llamar la atención, el tercero, es que terminamos la primera etapa de negociación directa del sector educativo, 9 organizaciones sindicales y el Ministerio de Educación en representación del gobierno, en la cual hemos llegado a 40 acuerdos en la primera etapa de negociación. Dentro de esos 40 acuerdos, pues por razones de tiempo, no voy a desarrollarlos aquí, pero invito a que una vez se publique el acta de acuerdos, sea revisada y estudiada. Es decir, ahí van los temas de política educativa, defensa del patrimonio, de no seguir entregando los recursos a los particulares, cuáles son las funciones nuestras o no sobre el tema del plan de alimentación, de la política de formación, del aporte para los semilleros e investigación, del tema de la periodicidad de los concursos, del tema de la convocatoria a los mismos, la continuidad y la anualidad de los ascensos, temas de género, quedaron muy bien, Karen, acuerdos sobre el tema de defender a la condición de mujer, también en educación. Es decir, ha sido un ejercicio muy interesante, no ha tocado emplearnos como a fondo del asunto, pero ahí está un primer resultado. Viene la parte más difícil, la segunda etapa de la negociación, que empieza el próximo miércoles y va hasta 40 días. Bueno, los 40 días empezaron a contar desde el jueves pasado. Y allí en esta iniciaremos con los puntos de carácter económico, y por eso hoy van a estar, como se dice, el núcleo duro del gobierno, que son duros, que en todo sentido, porque es con Hacienda, Planeación, Función Pública y el Ministerio de Trabajo, y allí nos toca resolver el tema de la discusión sobre la continuidad de la nivelación salarial, sobre el tema de la compensación salarial para los compañeros del 2277, sobre el tema de los derechos de maestros que son oficiales en colegios que no están adscritos a las entidades territoriales para el derecho a la unificación pedagógica, volver a reabrir la discusión sobre el tema de los derechos de los maestros, maestras, directivos, administrativos en las zonas de difícil acceso urbana, que hoy no se reconoce, en las zonas rurales, que hoy tampoco se reconoce, hoy se reconoce solamente las zonas de difícil acceso en suelo rural, lo que es vulnerabilidad, inseguridad, etcétera. Entonces va a ser la discusión de la segunda parte, va a ser una discusión más difícil. Primero, no por falta de voluntad política del gobierno solamente, en el caso de Hacienda tal vez, pero sino porque pues hay un bloqueo institucional, y eso implica que ha habido menos recursos para el próximo año y una deuda externa que se va a llevar en el pago de servicio el 25% del presupuesto del 2026. Esto es una cosa horrorosa. Pero bueno, vamos a ir disposición y esperamos que el miércoles estemos sentados, ya no solamente con el Ministerio de Educación, sino con estos ministerios y con la función pública. Este es el otro punto que quiero señalar, pero bueno, apenas salgan, falta la firma, unas firmas en los acuerdos, 40 acuerdos, hagamos una revisadita. La otra es la invitación a estar muy movilizados. Como vamos a estar movilizados, y el 11 de junio, muy seguramente el 11 de junio tendrá mucho más fuerza en la agitación nuestra el tema del proyecto de ley orgánica que debe reglamentar el acto legislativo 03, que logró reformar la SDP después de 22 años de lucha. El FECODE tiene una propuesta, pero le está planteando directamente al presidente discutirla con FECODE. Es decir, esto es muy importante, o si no, los mismos sectores que están saboteando todo lo que hemos dicho, pues quieren que los recursos que hemos reconquistado se vayan para alcaldes y gobernadores para darles el destino que bien tengan. Y finalmente, el quinto asunto, pues decir, pues que en el caso de Galán coincido con la concejala Donca en dos cosas. En una cosa, este es un nuevo intento del alcalde Galán de elevarse como una especie de líder ante sus socios de la derecha. Es decir, esto es absolutamente claro, él viene ¿cómo se llama? Gobernando en el nombre del padre, eso se le agotó, y entonces quiere como realmente dar a entender que es el líder, la primera autoridad de la ciudad, cosa que nadie le reconoce. Eso es absolutamente claro. Pero sí hay un asunto más de fondo, y el asunto es que pues él tiene un acuerdo con todos estos sectores
inicialmente de centro, pero también de la extrema derecha, en la cual en cambio de hacer un plan de desarrollo como lo hablamos en la pasada conversación aquí con la concejala Donca, tienes un plan de negocios. Y ese plan de negocios, entre otras que incluye el desvío de recursos propios a educación, salud, etcétera, a esos negocios, pues va a defenderlo a capa de espada en esa sociedad que tiene del extremo neoliberalismo, y para ello acude también a prácticas neofascistas como la cacería de maestros y maestras que protagonizó el pasado 18 de marzo. Y ahora entonces él quiere pues como a costa pues de criminalizar la protesta social, volverse en ese líder que hoy no lo reconocen en ningún sector. Entonces digamos que quería resaltar eso, nuestra solidaridad por supuesto con la Central Unitaria de Trabajadores y con que preside nuestro compañero Fabio Arias. Ayer hemos conversado varios asuntos en el equipo para saber cómo vamos a desarrollar pues toda la actividad de fortalecimiento ante esta nueva ofensiva de la derecha, pero también aquí, y termino con esto, resaltar otro aspecto que dijo la compañera Donca, que aquí lo hemos dicho, y es esa decisión del centro político de creer que su futuro está en ganarle en argumentos a la derecha, tomando los argumentos de la derecha. Está lo de Carlos Galán, está lo de Angélica Lozano, que está encabezando este proyecto de ley Frankenstein de la reforma laboral, y ayer escuchamos a Sergio Fajardo, que dirige el partido Compromiso Social y Dignidad, ¿sí? El futuro está en una alianza con Mira y con el nuevo liberalismo, el partido de Galán. Entonces uno dice, pero ajá, ¿qué es lo que pasa aquí? Tanto están diciendo que nosotros estamos haciendo del sindicalismo un poco de cosas erradas, pero el partido hoy está promoviendo nada menos ni nada más, en cabeza de su principal figura, que es el señor Sergio Fajardo, pues alianzas con los que hoy están amenazando la protesta social en Bogotá, y además que han votado en contrario de las reformas sociales en el Parlamento. Como decía un amigo y tocayo que fue precursor de las comunicaciones y tenía una sección, todo se supo, y entonces ahora todo se supo. Un saludo a Miguel, el compañero tocayo que se inventó esta sección de todo se supo. Entonces aquí se van sabiendo las cosas. Karencilla, que tengas un merecido descanso dominical, puente, lo mismo a Paula y a todos y todas compañeros y compañeras, un respirito en este puente para seguir en esta batalla que hay de aquí al 11 y al 20 de junio. Muchísimas gracias, Miguel. Como siempre, bienvenido a Encuentros Pedagógicos. Que estés muy bien y un feliz fin de semana para ti también. Abrazotes, chao. Un abrazo. Con esto cerramos nuestros encuentros pedagógicos de hoy, sábado 31 de mayo. Agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, a nuestro director Jairo Castro Ballesteros, a nuestro productor Sergio Camilo Castro en Lengua de Señas, a nuestra compañera Paula Carvajal. Recuerden, todos los sábados continuamos en su compañía de 8:30 de la mañana a 10 de la mañana. No se les olvide, encuéntrenos en Facebook Live, en YouTube y ahora también en TikTok. Les habló Karen Ortiz, un feliz fin de semana. Hasta pronto. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.